especialmente por el tema de hoy. Padre, en el nombre de Jesús, sea Señor usted hablando a nuestro corazón, iluminándonos a través de su Espíritu, y confesamos nuestro pecado delante suyo, porque si hay pecado, Señor, es imposible que la palabra redarguya en nosotros, en el sentido de que la palabra, el pecado nos separa de usted. Y el pecado puede ser el obstáculo por el cual nuestros oídos espirituales no escuchen su voz. Señor, perdónenos, límpianos, Señor, y para que su palabra sea iluminada en nuestros corazones y florezca, Señor, y dé frutos. Eso es lo que necesitamos. No ser simplemente oidores, retenedores, sino hacedores de su palabra. Y gracias, Señor, por este enorme privilegio. A usted sea la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Como anteriormente en las mismas introducciones, ¿cierto? Desde el capítulo 5, versículo 16 en adelante, ya aquí decíamos, ya vamos a la práctica misma en razón a cómo debe vivir el cristiano en Galacia. No se pierdan nunca de vista que esto estamos nosotros, por decir así, en la máquina del tiempo, como en una película, ¿cierto? Viajamos a Galacia, estamos involucrados en la región. Hay que pensar un poco cómo vivieron ellos, cuál era lo que era su entorno, su cultura, todo eso, a eso lo que yo siempre digo, es el contexto histórico. ¿Cómo vivían ellos? Porque cuando uno tiene esa noción o esa idea en la mente, podemos comprender mejor esto. Podemos pensar en que es una iglesia, o imaginarnos una iglesia, no con esta estructura, pero un edificio, por decirlo, donde iban a este lugar, estos de Gálatas, ya, porque era de una región, no es que ahí eran 50, no dice que 50, sino que es una región amplia que siempre uno se imagina, una iglesia así, como no es tan así como uno se podría imaginar, pero en la imaginación misma, yo digo, pensemos que todos estos en un momento tuvieron que haber escuchado lo que se leyó, que era esta carta a esa iglesia en particular o esa iglesia local de creyentes que tenían este problema, porque acuérdense que las cartas, cuando hablamos de esas cartas, son porque había algo que corregir, había algo que normar, había algo que hacer. Entonces por eso las cartas no era simplemente una carta, ¿cómo están Gálatas ustedes? Bien, o espero que estén bien, un día nos vamos a ver. No era tan así. Siempre la intencionalidad de estas cartas es que la iglesia se corrija, obviamente detrás está la guía del Espíritu Santo y todo lo demás. Y vamos a entender hoy, porque nos toca el versículo 19, ¿ya? Ya vimos anteriormente que dice en el 18, pero si sois guardados, sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Se acuerdan? Ya, guiado, impulsado, ¿cierto?, por el Espíritu, también anteriormente hablaba de esta guerra, esta lucha o batalla que tenemos en el ser interno, y no estáis bajo la ley, ya que hemos dicho reiteradas veces que la ley solamente nos conduce, ¿cierto?, a un castigo. ¿Por qué? Porque la ley nos esclaviza, nos restringe, nos deja así como robotizados, como que tenemos, no, porque nosotros tenemos libertad, no obviamente para pecar, pero libertad en todo ámbito religioso, en todo ámbito nosotros tenemos una libertad y para eso lo tenemos que usar, no para estar bajo la ley, porque la ley, o vivir bajo la ley en sí, ya lo hemos visto, nos salva, solamente nos enrostra, es el ayo, es lo que nos conduce hasta ¿quién? Cristo, que nos puede libertar bajo la gracia en la fe. Entonces la manera, obviamente, esta persuasión que tiene Pablo por los Gálatas, esas que no vuelvan atrás a vivir una religiosidad judaica, a estar sometidos solamente a normas, a estructuras ciertas de hombre, del legalismo, sino que vivan en plena libertad. Y después empiezan estos contrastes de la guerra, cierto, la batalla espiritual entre el Espíritu Santo en el nuevo creyente, que es el que tiene el poder. Ya leí versículos anteriores que hablaba que cuando dice Hechos 1:8, ¿cierto? Y recibiréis poder. Ese poder del Espíritu Santo es ¿para qué? Para anunciar la palabra, para leer la palabra, para comprender la palabra. Si no hay ese Espíritu de Dios, alguien no es creyente. También lo decíamos anteriormente en los capítulos, es el sello, la garantía.
Usted, si tiene el Espíritu de Dios, es un hijo de Dios, una hija de Dios. De ahí a que usted sea así como lo mejor o lo peor, esas son otras cosas que se pueden analizar, pero posicionalmente ya hijo de Dios. De lo contrario, si no es, el problema es garrafal. Es imposible luchar contra los deseos de la carne o practicar una santidad progresiva, conductual en la iglesia, en el hogar, en el trabajo. O sea, si alguien no es creyente, es muy, por no decir, no es muy difícil, es imposible. Puede ser moralmente bueno, pero no va a acatar porque no se puede. Ya, no es que lo diga la Biblia, dice no se puede, no se puede. Pero el cristiano, aún, imagínense, nosotros cuando nuestra conciencia nos acusa, aún siendo creyente, aún creyéndonos que no sé, hemos leído tantas veces la Biblia, hemos hecho tantas oraciones y a veces caemos en pecado. Entonces, cuando la conciencia nos dice, el Espíritu Santo dice, mira, pecaste, ¿qué hacemos nosotros? Confesamos nuestro pecado, como lo decía el hermano en la introducción, pero seguimos adelante. El 19, ya, cuando dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia y lapsidia. Solamente vamos a ver este versículo. Y obviamente empieza el relato aquí y se hace una división entre las obras manifiestas de la carne versus las del Espíritu, y hay un contraste. Acuérdense que la Biblia, usualmente, Dios es muy didáctico para enseñar. Siempre dice, esto es lo malo y elijan esto que es lo bueno. Pero yo les doy, por decir así, parafraseando a Dios, yo les digo que les conviene, elijan lo bueno. O sea, ya nos da la alternativa, cuál es lo que tenemos que elegir. Pero nosotros a veces, contrariando la voluntad de Dios, igual nos vamos para otro lado. ¿Ya? Porque vemos que lo que es bueno de parte de Dios, al corto plazo no es tan bueno. ¿Sí o no? Porque generalmente el pecado al momento, de manera instantánea, es delicioso. Pero su pago es la muerte. Y como el pecado tiene la ocasión de engañar, creo que es bueno, pero no es bueno en sí. Y nos destruye. Y cuando ya estamos destruidos y ya empezamos a vivir la consecuencia, recién decimos y recapacitamos por la gracia de Dios que no era bueno el pecado. Entonces, pero Dios siempre nos da como esa alternativa. Y en esto, aquí, claro, está lo malo. Es esto de ver que las obras de la carne, los deseos que se contrarían contra Dios, ¿cierto? Que ya lo vimos anteriormente, aquí ya son manifiestas, es por decirlo así. Y manifiestas, o sea, se ven las obras de la carne. ¿Cómo? En un comportamiento. Las obras de la carne afectan plenamente la totalidad de la experiencia de vida del no regenerado. Un no creyente puede hacer, por decirlo así, todo lo que se le viene a la mente, al deseo, sin ningún tipo de remordimiento. Esto es solamente una introducción para que entiendan que el que no es creyente no tiene límites para cometer todos los pecados que están aquí y muchos más. El no creyente usted no le puede decir que deje, o sea, le podemos decir para que se arrepientan, pero lo más probable es que si no lo hace, es imposible que se vuelva o deje su pecado, porque él no tiene esa capacidad. ¿Ya? Entonces, el no creyente en un no creyente, las obras pecaminosas de aquí de la carne son más que evidentes. Usted lee la lista y se va a acordar al tiro de alguien que no es creyente, de un familiar, de un amigo, y dice, y es más, yo conozco a alguien y usted conoce a alguien que está con usted ahora, en usted, que hacía estas cosas cuando no era creyente. Porque cuando no éramos creyentes, hacíamos esta lista sin esforzarnos, de manera natural, porque éramos enemigos de Dios. Y porque nosotros no estamos vivíamos, nos deleitamos en las obras de la carne, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por lo tanto, dice, y manifiestas son las obras de la carne. Manifiestas, en el original tiene la connotación de evidentes, claras, aparentes, conocidas. ¿Ya? O sea, no son así como para que nos podría
nos podría a nosotros costar identificar si una obra manifiesta de la carne será de la carne o será del Espíritu. No. Son obvias, por decirlo así, son claras. ¿Ya? Porque si usted toma cualquier cosa de por aquí, la idolatría, la hechicería, homicidio, borrachera, ¿cierto? Por decirlo así, la obra manifiesta de un borracho, ¿se pueden evidenciar o no? Usted va a estar ahí con un familiar que se le pasaron las copas y de repente empezó a hablar y se empieza así ya, y se pone medio chistoso o cualquier cosa y usted va a intuir de manera lógica y natural que esa obra de la carne, ya, obviamente hablando de un no creyente, se nota, es manifiesta, es clara. Deduce usted que está curado. Simple. Si esto lo aplicáramos a un creyente, sería lo mismo, con la diferencia que el creyente no debería andar en esa obra. Pero a lo que vamos acá, porque cuando dice es manifiesta, es clara, cierto, evidente, es porque se nota, a eso me refiero. ¿Ya? Porque también muchas veces hemos hablado de los pecados que son ocultos, bueno, están ocultos, algún día igual Dios los va a sacar a la luz, pero hay algunos como estos que se notan, son evidentes, están ahí, aunque se quieran hacer, pero son evidentes. Esa es la connotación. Entonces, y manifiestas son las obras de la carne. Acuérdense que ya hablamos de las obras de la carne, que son contrarios. Es el pecado contra Dios. ¿Ya? Y en esto obviamente aquí se tipifican, aquí se mencionan, se enumeran, pero en sí en un concepto general el pecado es desobediencia a Dios. Claro, después se clasifican, aquí también hay una división, pero al final y al cabo son pecados, es desobediencia, sea como obra de la carne, sea como lo que sea, pero es contrario a la voluntad de Dios. Y aquí hay una particularidad en este libro y en varias cartas ya del Nuevo Testamento. Pablo describe varias formas en que se hace evidente y se manifiesta el deseo de la carne. Y ya otra vez, en otro momento, Juan también habló un poco de esto. Y se dice y se enumera que hay 16 obras de la carne. En algunas versiones, como la Reina Valera, ¿cierto? Aparece una más, 17. Probablemente esta relación de perversiones morales es la apropiada para el entorno social de Gálatas. Y esta lista es compatible con otros que aparecen en otros escritos de Pablo. ¿Ya? Desde ya le adelanto que en el original, cuando aquí dice manifiesta son las obras de la carne y empieza adulterio, fornicación, ya aparece como una palabra nomás, ya dice fornicación, que involucra la anterior. Eso es en el griego, en el original. Aquí no vamos a explicar por qué la puso, pero al final en algunos casos cuando le agregan otro como en una traducción es como para dar un énfasis o abarcar más. Pero cuando nosotros damos el trabajo de, por ejemplo, buscar una versión del original, ya sabemos que viene siendo lo mismo. Y aquí vamos a ver un detalle, que no sé si lo habíamos escuchado de parte cuando pasó Juan por acá, porque, como decíamos, Pablo, que escribe esta carta a los Gálatas, dentro de las correcciones doctrinales que tenía que hacer, Pablo evidencia o ve, porque manifiesta solo sobre la carne, él tenía una radiografía, por decir, información de que ciertos pecados de los cuales él describe aquí, se estaban cometiendo en el entorno de la iglesia o en la región de Galacia. ¿Se entiende? Entonces, ¿por qué aquí? Porque alguien podría decir, pero aquí faltan más listas, o sea, otros pecados no se hacían. No, en el particular Pablo está en la carta diciéndole a ustedes, Gálatas, ustedes en estos pecados que yo voy a enumerar son los que ustedes tienen que dejar o las obras o salir de esas obras de pecado en razón a esta manera específica. ¿Ya? Porque en otras cartas hay otros pecados de otra comunidad de creyentes. ¿Qué quiere decir con esto, pastor? ¿Han escuchado ese que un refrán? La ropa sucia se lava en casa. Bueno, o que cada casa tiene como sus cosillas, ¿sí? Cada familia, una cosa que a veces es buena y mala, como su identidad. Bueno, cada iglesia, en el contexto aquí histórico,
de la iglesia emergente tenía sus trapitos sucios, por decir, que lavar. Y Pablo aquí va apuntando a eso de manera específica. Y yo voy a leer, por ejemplo, lo que estaba sucediendo en el entorno, ¿cierto?, o en el contexto de Romanos. Romanos 1, del 18 al 32. Romanos 1, del 18 al 32. Yo se lo voy a leer en la versión NTV. Solamente yo voy a pasar por eso, porque quiero que tengan en claro que Pablo a los Gálatas le está hablando y está identificando sus pecados. En Romanos, sus pecados, ¿ya? Aunque de manera cuando se estudia doctrina, teología, ¿cierto? O se le dice que la carta a los romanos es como una radiografía general del ser humano, sí, se dice así, pero en el original Pablo no hace una carta para que estudien teología. A los teólogos, a los estudiantes, a los aspirantes pastor, como sea, es que no hace la carta para ellos. La carta va a un grupo, una comunidad de creyentes que estaban en Roma, ¿ya? En Europa. Ahí a ellos se les escribe. Entonces, la visión que tiene Pablo es a los que estaban en esa comunidad. Aunque la palabra de Dios abarca todo, ya, tiempo, espacio, no es que fue para justo, claro, en su contexto inmediato es para ellos, pero sabemos que la palabra de Dios es eterna. Entonces aplica uno puede identificar a los que vieron el pasado, los que vieron el presente cuando envía la carta, y para nosotros, y para los que van a venir, etcétera. O sea, la palabra de Dios abarca todo, salvo en algunas cosas más específicas, pero esto es para que entiendan la radiografía, por decir así, que Pablo hace a la iglesia de Roma, donde identifican los pecados que habían en ellos, ¿ya? Por eso lo está mencionando, y por eso empieza con una dura expresión de aquí cuando dice en el 18, pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. Ellos conocen la verdad acerca de Dios, porque Él se ha hecho evidente, pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Afirman ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos de ellos mismos. Se hicieron como forma de simples mortales, de aves, de animales de cuatro patas y de reptiles. Entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Una pausa. ¿Ustedes han estudiado la cultura romana o greco-romana? ¿Ustedes saben quién eran sus dioses? ¿Han estudiado de manera general? ¿Habían dioses en esa cultura? Entonces, en cierto modo, ya está describiendo, porque esto también dice desde el principio, o sea, desde la creación, de allá viene la decadencia del ser humano, sí, tiene esa amplitud la palabra, pero también está describiendo cómo vivían en Roma. Y ustedes saben que también ellos eran despiadados, ¿cierto? Y tenían ciertas cosas que, por ejemplo, ustedes saben como detalle, no tenían solo una mujer, tenían mujeres para tener hijos, otras para placer, ellos tenían relaciones sexuales entre hombres, o sea, era toda una cosa, porque para ellos era su cultura, y para ellos, por decir, era algo normal. Por eso está describiendo que se envanecieron en sus razonamientos, porque ellos eran de otro pensamiento, ¿ya? ¿No les parece eso medio sospechoso de hoy? Porque algunos que se dicen que como vienen de otra galaxia, ya en otra mente, y nosotros somos los del pasado, ¿ah? Los fanáticos. No, el pecado ha sido siempre el mismo. Y por eso quieren sacar a Dios de los colegios, de la ley, de todo, porque lo está acusando, amonestando. Y eso no es nuevo, ha estado siempre. Sigo leyendo.
Como resultaron, usaron sus propios cuerpos para hacerse cosas viles y desagradables entre sí. Cambiaron la verdad de Dios, cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira. Así se rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Amén. Por esa razón Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales y en cambio dieron rienda suelta al sexo unos con otras. Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y como consecuencia de ese pecado sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. No es lo mismo que Sodoma y Gomorra, no es lo mismo que estaban viviendo ahí, no es lo mismo que hoy. El pecado se mantiene. Los pecadores, los actores que pecan podrían cambiar, ¿ya? Pero de línea general, eso es lo que sucedía en Roma. Pero también sucedió antes, durante y hoy, o después. ¿Se entiende? Pero esto es lo que está Pablo diciéndole a los romanos. Por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes. La iglesia a los romanos era muy consagrada. ¿Era fiel la iglesia de los romanos, no? ¿O existía esto? Hay que entender que Pablo, si está mandando, está diciendo eso, es porque ellos también tengan esa observancia que no cometan pecados como estos, o que también existe la posibilidad que lo estén haciendo. Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones, gente que odia a Dios, inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres, no quieren entrar en razón, no cumplen lo que prometen, son crueles y no tienen compasión. Saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen esas cosas merecen morir, pero ellos igual las hacen. Peor aún, incitan a otros a que también las hagan. Mira la radiografía del ser humano aquí. Este es un examen de la maldad que hay en el ser humano. Pero esa maldad podría también estarse cometiendo dentro de una iglesia. ¿Pero cómo así? Podría ser, y puede ser, y ha sido así. Si el pueblo de Dios que se le dio la ley, al poco andar la transgredió, teniendo la ley misma, si ya estaba diciendo que en este mismo contexto Judas, que está frente al Señor, no obedeció, no se arrepintió, si estaba frente, comía y vivía con la fuente de la palabra, la encarnación de la palabra, podría haber pecado, sí. 1 Timoteo 1:9. Con esto, hermanos, ¿a qué los quiero llevar? Que cuando usted cree que hay una iglesia ideal, o sea, debería haber el deseo de Dios, pero en la práctica, como la conformamos nosotros, si usted dice, la iglesia ideal es la de... Siempre van a decir, la de MacArthur, la de no sé quién, la de Sugel, la de que... Mire, nómbreme al que me nombre. Mientras hayan seres como nosotros, que en algún momento nos dejamos llevar por las obras de la carne, va a haber un pecadillo de esto, por decirlo simpáticamente. Va a haber un pecado de esto. ¿Ya? Entonces, para que entiendan que a veces... pensamos, idealizamos, no, nuestra iglesia, el pastor, los hermanos, y le damos con la palabra, entonces no debe, sí van a haber pecados.
Sí, porque si lo hubo en estas iglesias, a las que se le está diciendo que salgan de eso, es porque también, y usted viene en el caso de Apocalipsis, que las iglesias ya pasaron harto periodo y después en Apocalipsis también le dice, mira, tengo algo contigo, te eres tibio, otra eres... Uy, es un tipo de iglesias que también representa cómo es la iglesia hoy día, medianamente. Y por eso, hermanos, el trabajo de nosotros es constante. Siempre tenemos que velar los unos por los otros. Y todo este dinamismo del cuerpo, si lo analizáramos así al cuerpo, a usted, por más santa y santo que sea, no se enferma. No se puede pegar un raspón y no le duele. O con el cuchillo usted se hace así y no le pasa nada. O le pasa, o se corta, se cae, se tropieza, ya se resfría, le duele la guatita, no sé, cualquier cosa. ¿Le pasan esas cosas o no? Si su cuerpo se resiente de manera natural, ¿qué nos queda de manera espiritual? Porque somos débiles en la carne. 1 Timoteo 1:9 dice, versión NTV, pues la ley no fue diseñada para la gente que hace lo correcto, es para los transgresores y rebeldes, para los desobedientes a Dios y los pecadores, para quienes no consideran nada sagrado y que profanan lo que es santo, para quienes matan a su padre o a su madre o cometen otros homicidios. Aquí esta carta que señala ciertas conductas y habla de pecadores, transgresores, ¿cierto? O de falsos también, creyentes, es la iglesia de Éfeso. Pablo está dirigiendo la iglesia de Éfeso. O sea, cuando uno dice, bueno, la iglesia de Éfeso era así, porque estaba a cargo Timoteo, que era como lo más, como por decir así, el brazo derecho de Pablo, había también pecados. Tito 3:3. Tito está en la iglesia de Creta. No decretar, de Creta. Tito 3:3 dice, en otro tiempo nosotros también éramos necios, desobedientes, fuimos engañados y nos convertimos en esclavos de toda clase de pasiones y placeres. Nuestra vida estaba llena de maldad, envidia y nos odiábamos unos con otros. Pablo aquí a Tito le está hablando a la iglesia de Creta que estos pecados se entiende, porque lo dice así, está en un tiempo pasado, ¿cierto? En otro tiempo éramos. Pero ¿qué dice la carta de Gálatas? Los deseos de la carne son contrarios. Y cuando vimos que los deseos de la carne vienen de nuestra concupiscencia, de nuestro pasado, en el caso de Tito, lo que eran antes, también existe la posibilidad de que eso vuelva de nuevo. Por eso hay que cuidarse, por eso hay que vivir clamando al Señor, como dice cuando la clásica oración del Padre Nuestro, líbranos de caer en la tentación. Es porque es una verdad bíblica, que el Señor nos libre de caer en un pecado que podría decir, pero la iglesia de allá comete esos pecados. Nosotros no. ¿Ve que estudiamos la Biblia? No es así. Por eso Pablo, a Tito en este caso, a la iglesia de Creta, le dice, y en otros momentos, cierto, sí, hacían maldad, envidia, se odiaban unos con otros, pero no vaya a ser, no lo dice aquí, pero ¿cuál es la advertencia? No vaya a ser que eso se vuelva también después. ¿Se entiende? O sea, cuando dice la Biblia, mira estar firme, ¿cierto? Que el que cree que no, que nunca va a pecar porque está firme, ¿cierto? Cuidado, porque uno cree estar firme y se engaña. Hermanos, todos somos débiles. Sí, tenemos que madurar, sí, nunca nos confiemos de nosotros, porque en nosotros ¿qué habita o habitaba? El cadáver, el que está ahí muerto, ¿sí o no? El que simbólicamente quedó muerto en el agua del bautismo. Entonces, ese se puede levantar malamente y luchar con los deseos, proponernos esos deseos, porque de lo que hacíamos antes, lo más probable es que en eso nosotros seamos tentados y en eso caigamos.
No estoy diciendo que a veces en algo que nunca hicimos lo hagamos ahora, pero existe menos posibilidad o la tentación es menos. Si usted nunca le robó un peso a nadie, la tentación en ese aspecto puede ser menor. No estoy diciendo que no la va a tener, pero puede ser mucho menor o mucho más fácil no caer en eso. Pero si usted lo hacía, puede que no lo haga, pero el deseo es más intenso porque usted ya sabe cómo hacerlo, porque ya lo hizo. Usted sabe que tiene que buscar una cosa de alusa, la pone en una cartera y no le va a sonar la alarma, porque si antes lo hacía. ¿Sabe cómo pasarse al guardia? Solamente una ilustración. No estoy pensando en nadie, porque si no, ustedes van a decir, pastor, no estoy solamente ironizando que esa conducta, esas cosas pecaminosas están en nuestro ADN. Por eso Pablo, cuando está haciendo esto, está apuntando aquí a la iglesia de Galacia, porque lo que en Galacia a los Gálatas o estaban practicando o podían llegar a esa práctica, como ya lo dijimos en las otras 3 iglesias. Y Pablo empieza a enumerar, en razón que eran conocidas, ¿cierto?, en las iglesias de Gálatas, estos pecados. Y ya todos saben que aquí hay una división, ya. Se dividen en 3, las primeras 3 afectan el área las primeras afectan el área de la relación, que tiene que ver fornicación, inmundicia y lapsidia. Podríamos decir de pareja, la primera. Las 2 siguientes en el área de la religión, que sería idolatría, hechicería, ¿ya? Y las 9 siguientes en el área social, de las amistades, pleito, celo, ira, contienda, disensión, herejía, envidia, homicidio, ¿cierto? Todo eso tiene que ver en un área privada, etcétera, como la borrachera, las orgías. Entonces, a grandes rasgos, usted lee una Biblia de estudio, se va a encontrar que hay esa división. Ya eso les sirve para poner ahí lo que tienen que ver con lo de pecados de relación de pareja, ya lo de la religión que tiene que ver con la idolatría, hechicería, todas esas cosas, y la otra última que sería de las relaciones personales ya con otras personas, obviamente. Entonces, en la Reina Valera dice adulterio y fornicación, ya lo había dicho. Dice adulterio y fornicación, pero en el griego se usa solo adulterio, ya que el adulterio tiene un amplio alcance en lo moral reprobable y pecaminoso en las relaciones íntimas sexuales, como también la prostitución. ¿Ya? Entonces, por eso en el original se emplea como una sola palabra que abarca los dos ámbitos. Los pecados de connotación sexual ya se han explicado otras veces y obviamente todo pecado nos aparta de Dios, pero ahora vamos a explicar un poco que estos pecados ya que vamos a ver ahora violan un pacto con Dios, los que tienen que ver con esto de relación de pareja. En razón al primero, vamos a ver la fornicación, que implica el adulterio también, ¿ya? Pero cuando hablamos de la fornicación, es tener una relación sexual ilícita. Eso puede ser soltero, eso puede ser casado, eso puede ser por dinero, eso puede ser por lo que sea. Se entiende que el sexo está diseñado para el matrimonio. ¿Ya? Es un goce para el contexto del matrimonio. Eso es. Fuera de ahí ya lo vamos a tipificar como cualquier otro pecado que aquí después se desglosa. Pero en razón de eso, por eso esto afecta, podríamos decir, esto afecta a la familia, a la pareja. ¿Ya? Y por eso después hay una distorsión de que es pareja, si hombre con hombre, mire, de ahí ya viene todo, pero el sexo es como una retribución, ¿cierto?, de parte de Dios. Y por eso es un pecado gravísimo. Todos los pecados
Nos separan de Dios, nos destituyen, nos mandan al infierno, pero esto es gravísimo porque afecta a lo principal, que es viola el pacto de Dios. Y está en el ejemplo de toda la Biblia. ¿Qué somos nosotros? Iglesia, ¿sí o no? ¿Y la iglesia qué es? La novia. Y Cristo es el novio. ¿Y qué vamos a tener en el cielo? Una boda. ¿La boda de quién? Del Cordero. Es una ilustración, ¿cierto? Pero ¿qué está apuntando? A un compromiso, a un pacto. Es algo serio. Y por eso tiene, sé que uno dice que es una analogía. Sí, pero esa analogía conlleva principios que son radicales de parte de Dios hacia nosotros. En el pueblo, en el Antiguo Testamento, Dios también se muestra como un novio, o como en Oseas, ¿se acuerdan? Él es el esposo, y Israel es la esposa, y ahí él es infiel, y esa es la analogía ahí. Cuando Oseas se le manda que, para hacer una ilustración empírica, ya práctica, para los israelitas, se casa con una prostituta, y la prostituta se le va, después la tiene que ir a comprar, y se le va, y ustedes saben toda la historia. ¿Pero por qué? Porque está tipificando la infidelidad del pueblo. Ahí no tiene la connotación del pecado sexual en sí, pero sino la traición. Ya, por eso esto es importante, que el pecado, cierto, de esto de la fornicación, el adulterio, viola un pacto con Dios. Y eso es gravísimo. Proverbios 2.17. Proverbios 2.17, versión NTV, dice: ella abandonó a su marido y no hace caso del pacto que hizo ante Dios. Todavía, gracias a Dios, en nuestra constitución, nuestra ley, cierto, civil, cuando usted se va a casar al civil, ¿ante quiénes jura? Lealtad y todo eso, ante Dios. Usted va a hacer ciertos trámites cuando hay juramento ante Dios. Sé que ahora le están cambiando, que uno promete, y que como para los que no quieren creer en Dios, para sacarse, cierto, el peso de... Pero esto delante del matrimonio es delante de Dios. El matrimonio es un estado sometido a juramento. Deuteronomio 6:13. A Jehová tu Dios temerás, y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. Pero ¿cómo si hay otro versículo que dice que no tomamos el nombre de Dios en vano? O sea, que no debíamos tomar juramento por sí. El Nuevo Testamento dice que lo que prometáis a Dios, hay que hacerlo. Y mejor no, la advertencia, mejor no prometas. Sí, pero el matrimonio está bajo ese juramento, es una promesa. Aunque yo a lo mejor lo haga por tradición, por ignorancia, Dios no lo va a pasar por ignorancia. Por eso esto conlleva esto del adulterio, la fornicación, es profanar, más que el acto pecaminoso en sí, es profanar un pacto con Dios. A Dios le tengo que ser fiel. Porque si yo le soy infiel a mi esposa, o mi esposa me es infiel, a Dios con mayor razón. El juramento trae como consecuencia colocarse voluntariamente bajo la maldición por su incumplimiento. Y aquí está Malaquías 2, del 13 al 14. Aquí en los profetas generalmente está esta amonestación de Dios, y habla mucho de estas ilustraciones refiriéndose al pueblo de Israel, que fueron infieles. Hay hartas metáforas que alude a esto, porque para Dios es como que fornicaron, adulteraron, porque se fueron detrás de otros dioses. ¿Se acuerdan cuando ustedes leen de que Dios así los reprende? Ustedes se fueron tras otra. Por eso lo prohibió la ley, que cuando llegaran a la tierra no se unan a las otras, porque de ahí se van a pervertir. Bueno, toda esta unión, si ustedes lo toman de un punto de vista del Antiguo Testamento,
¿Conlleva a qué? A tener una relación, y la relación sexual los une, los atrae, y de ahí no se pueden despegar. Y de ahí viene que la otra persona que es impía te persuade a salirte del camino. Por eso Dios se lo prohibió a los del Antiguo Testamento. Por eso nosotros, peyorativamente, o no sé cómo decirlo, cuando alguien se une a no creyente, uno dice, ya anda con tu filistea, tu filisteo. Porque Dios lo prohibió. Ya, lo prohíbe. ¿Por qué? Porque el otro lo va a sacar del camino, porque no cree en mi Dios o en tu Dios. Malaquías 2, 13, 14 dice, esta es otra cosa que hacen. Cubren el altar del Señor con lágrimas, lloran y gimen porque Él no presta atención a sus ofrendas ni las acepta con agrado. Claman, ¿por qué el Señor no acepta mi adoración? Les diré por qué. Porque el Señor fue testigo de los votos que tú y tu esposa hicieron cuando eran jóvenes, pero tú les has sido infiel, aunque ella siguió siendo tu compañera fiel, la esposa con la que hiciste tus votos matrimoniales. Por eso hay aquí refiriéndose al pueblo de la infidelidad, que tiene que ver con esto, con la fornicación y el adulterio. A los ojos de Dios eso es gravísimo. Es un pecado grave delante de Dios. Ojo, hermanos, pero sí Dios lo puede perdonar, sí. Está presto. Si uno se humilla, si uno lo confiesa, se aparta, es perdonado. Dios ya no se acordará más. Pero obviamente, de acuerdo a lo que estamos viendo en Gálatas, esas obras son las que en la iglesia de Galacia no se deberían hacer. Y por eso se nombran, se ilustran. Para quien sí, obviamente más abajo está el contraste, anda en el Espíritu, porque ahí es como otra cosa, obviamente lo mejor. Ese es lo ideal que Dios quiere para la iglesia. Eso también para nosotros y para cada iglesia. Pero los ejemplos están dados desde el Antiguo Testamento. Entonces, adulterio y fornicación, para solamente terminar ese concepto, porque ya se ha profundizado otras veces, y yo voy a seguir, es esta infidelidad que demanda que Dios lo ve también como una infidelidad delante de Él. ¿Ya? Entonces, no es que, ya yo hice un pecado acá, yo andaba con otra mujer que no era mi esposa, o usted era soltera y andaba con con lo otro, viste, ya, total, no pasa nada porque eso es natural, la sociedad, nos amamos, nos queremos y toda la cosa, total, eso dice la gente y eso hay que ser moderno, bla, bla, bla. Mire, deme todas las justificaciones que usted que quiere inventarme, ya. Pero cuando hablamos que esto es un pacto con Dios y Dios lo ve así, dele la chiva al Señor. A mí, yo lo voy a escuchar, pero yo no. Si la Biblia dice eso nos demanda a todos. Inmundicia. Pasamos al otro. Solamente quedamos con la idea de que esto obviamente es gravísimo. La inmundicia. Bueno, ¿qué podría ser inmundo? Algo sucio, cochino, no sé, ¿cierto? Porque podríamos, como uno se imagina. Igual hay un principio desde el Antiguo Testamento. La inmundicia tiene este principio, ¿cierto? Y vamos a ver el Levítico. Levítico 15, 31, 33. Miren, si para nada, o para todo, el Antiguo Testamento no fue para hacer un relleno de un libro. Unos que se la dieron ahí, inventaron y escribieron historias. No, es la palabra de Dios. Todo lo que está en estas hojitas, todo es inspirado por Dios. Y toda es útil, toda. No un relleno. No, que aquí tiene genealogía, eso para qué. No, todo tiene un propósito. Es la mente de Dios que quiso poner esto aquí. Es su palabra inspirada, es su palabra revelada. Por eso nunca menospreciemos, ni siquiera los pasajes que no nos gustan. Porque también uno tiene pasajes que no nos gustan en el sentido que
Es como que no dice nada, porque una genealogía no me dice mucho, ¿o no? Cuando la lengua se le enreda y no quiere y quiere. Yo he estado tentado cuando pasé por Crónica y por todo eso y dije no, porque si yo lo hago, cuando me digan que ustedes lo están haciendo, ¿yo qué le voy a decir? Puede ser cínico y decirle, no, tienen que hacerlo. No, léalo porque yo también lo leí. También sentí lo mismo y siento lo mismo, cuesta. Porque a veces quisiéramos que el Dios me diga, vamos, esfuérzate, sé valiente y que me diga cosas así, pero en la genealogía entiendo cuando hay mucho nombre y el rey dijo, no sé, no, como que no me está diciendo nada, porque ¿qué me va a decir eso? Pero es palabra de Dios. Dice Levíticos 15, 31 al 33, así como ustedes protegerán al pueblo de Israel de la impureza ceremonial, de lo contrario ellos morirán porque su impureza contaminará mi tabernáculo que está en medio de ellos. Dice, esto tiene un punto, ¿se acuerdan de la ley ceremonial? ¿Ya? Dios exigió ciertas demandas para cuando se hacía un culto a Jehová, ¿ya? Cuando se hacía la adoración a Jehová, que habían ciertos requisitos que eso se llama una ley ceremonial. Había que vestirse de cierta forma, el animal tenía que tener ciertas características dentro de todo el ritual, ¿cierto?, que se hacía para adorar a Jehová. Jehová exigía ya una limpieza ceremonial. Yo podía llevarle un chancho de sacrificio. El chancho, por decirlo, porque todos conocemos el cerdo, era inmundo. Y ahí salen animales con la pata acá, con la pata allá, que lo que esto, que lo otro, que es inmundo, que es limpio, que la mujer cuando estaba en su día de menstruación no podía entrar al templo, ya al tabernáculo. Uno puede entender, puede decir, yo cuando uno, o cuando uno lo lee dice, esto como que no es machista, que esto acá, y pasamos a sacar prejuicio. Cuando hablamos de algo ceremonial, es porque Dios exige eso. Es como si dijéramos, bueno, y Dios no sabía que, hablando en el contexto esto de la mujer, no iba a tener una menstruación. ¿Dios no lo sabía? Sí lo sabía. Pero entonces, ¿por qué ese día me lo está prohibiendo? Yo creo que en ese tiempo si hubiese levantado un movimiento feminista, estarían afuera del tabernáculo, no, queremos entrar igual, y qué tanto. No, no fue así. ¿O no? Así podrían estar, haber estado. Pero Dios lo exigió porque era su ley, porque detrás de eso, por decir así, el espíritu de la ley, si Dios es santo, si hablamos de la expresión de, ¿cómo se imagina usted a Dios de manera física? ¿Cómo se lo podría imaginar? Sé que casi todo está como el viejito de barba larga, así, y vestiduras como lo describe a veces la Biblia, ¿cierto? Blanco, ¿cierto? Un resplandor. No creo que sea un viejito mendigo, parchado, maloliente, no creo, porque Dios es santo. En Él impira ¿qué? La limpieza, todo eso, ¿cierto? Con eso mismo que estoy queriendo llevar, hay que la inmundicia, lo sucio, no es de Dios, ¿o no? Siempre distinguimos, tuviste un pensamiento cochino. ¿Estáis pensando en la cochinada? ¿Sí o no? Que usamos expresiones como esas. Pero cuando hablamos de un pensamiento sucio, no estamos necesariamente pensando en algo, en un plato que no se lavó, ¿o no? No estamos pensando en que la casa no se barrió. No, eso no es un pensamiento cochino, asqueroso, inmundo. Porque entiéndase que lo ceremonial es lo que se presenta a Dios o lo que debemos a presentar a Dios, que es lo mejor, ¿ya? No es en sí los animales, si Dios hizo animales, no es en sí la mujer, si la mujer no es que sea mala, sucia, ni que el hombre, sino que en ocasión de ¿qué? De presentarse a Dios, eso tiene que ser limpio, puro y santo, porque Dios es santo, lo dijo en el encabezamiento hoy el hermano. Cualquier oración, Dios escucha a cualquier orador. No, dijo categóricamente.
Porque cualquier orador que no ha confesado su pecado, Dios no lo va a escuchar. Por eso puede clamar, pero si no ha confesado su pecado, no lo va a escuchar. Entonces, este principio de Levítico también tiene que ver con otro que está en Levítico, que no lo puse aquí, así que imagínense que está en Levítico el versículo 8 en adelante. No le puse el capítulo, pero dice, ahí si quieren ustedes lo buscan, pero me parece que está en el 10, no sé, no me acuerdo, si no lo puse. Pero dice, confíen en mí, aunque sea un día y un minuto. Dice, y Jehová habló a Aarón diciendo, tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo, lo profano, y entre lo inmundo y lo impío, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Jehová habló a Aarón, ¿cierto? Que los hijos dijo, tú y tus hijos contigo beberéis. O sea, no tenían que beber vino. ¿Por qué? Al estar embriagados, no iban a distinguir entre si venía el sacrificio, la ofrenda, que no sé, pues, imagínense un cabrito, un corderito que le faltaba una oreja. Y los sacerdotes ahí curados, no, pasa nomás, y total. No, por eso es algo que estaba Dios señalando que no podían hacerlo. ¿Ve? Yo sabía que ustedes lo habían encontrado. Ya. Entonces Levítico 10, del 8 en adelante. Ya. ¿Cuál es el punto? Que aquí habla la connotación, que yo estoy hablando de la inmundicia, de lo que se presenta a Dios. Lo que se presenta a Dios en el Antiguo Testamento, estamos hablando de algo ritual, ¿ya? Algo ceremonial en el tabernáculo de Dios. ¿Qué se presenta? Lo mejor, lo limpio, lo puro. Y para eso había normas. Mire, si alguien tocaba un animal, chuta, ¿el resto de su vida no podía entrar a adorar a Dios? No. Se le pedía que tenía que salir fuera del campamento, tenía que estar una cantidad de días, que se lavara, que se limpiara. Bueno, había una cosa que, por decir así, había un antídoto, había una solución a eso, porque era de manera temporal. Porque ellos, todo funcionaba en torno a un sacrificio, ya a rituales, cosa que nosotros no tenemos. Pero entonces, a lo que voy yo, la inmundicia viene también o se presenta desde el Antiguo Testamento, porque Dios lo está demandando, porque a ese Dios, por decirlo así, no le gusta lo sucio. ¿Le gusta qué? Lo limpio, lo santo, lo puro. Y su iglesia debiese presentarse igual. Por eso esta inmundicia no se debería practicar en esto que estamos hablando ahora del Nuevo Testamento. Porque en el Nuevo Testamento está relacionado con todo tipo de suciedad moral que incluye pecados groseros. Este pecado se caracteriza más que por el deseo de la comisión, es de la ejecución. Hay pecados que podríamos decir los pecados morbosos, ¿ya? Hay una inmundicia que no necesariamente usted lo practicó, como dice el Nuevo Testamento. Si usted ya codició a alguien, pecó. Si usted le tiene a alguien mala, ya mató. ¿Se entiende? Esa inmundicia a la que está apunta acá en Gálatas. Podríamos ir a la conciencia, que obviamente estamos hablando de los deseos, ¿cierto? De la carne. Usted codició algo en su mente, considérese que tiene una conciencia inmunda. Porque todavía codició algo que no tiene, pero lo está deseando. Ahí tiene un problema. Efesios 4:19 dice, han perdido la vergüenza y viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Dice, perdido la vergüenza y viven para los placeres sensuales. Usted sabe que lo sensual está eso como relacionado
medios con los deseos, con cosas así lujuriosas, ¿cierto? Esos son pecados. Usted fantasea en su mente tener al príncipe con los, voy a hacerlo al revés, con los pectorales marcados y todo, con caluga, y está fantaseando eso y de eso lo lleva a otra cosa. Sus pensamientos son inmundos. Viceversa, hombre, mujer. Usted, y antes, ¿con qué nos reíamos? Con chistes que decíamos de aquí para abajo. ¿Sí o no? Chistes groseros, de los genitales, de estas, de las cosas. De eso nos reíamos. Eso no debiese estar en nosotros. Es una inmundicia. Aunque usted a lo mejor no esté practicando una relación sexual ilícita, pero sí está en esto. Podríamos estar, o la iglesia en este caso, estar maquinando esa inmundicia. Y con esa mente inmunda, ya deseando la vecina del frente, el vecino de al lado, cualquier cosa así, después viene a la iglesia, Señor, yo aquí soy tu hija, tu hijo, y no ha confesado eso, y después usted se deleita en lo mismo. Esto que apunta también a los placeres sensuales, ¿cierto? Que está dentro de esta inmundicia, apunta también a la vestimenta del creyente o de la creyente. Sé que podemos decir nosotros que aquí no hay restricción en cuanto a la vestimenta, pero cuando las vestimentas insinúan más allá de algo, ya, y cuando podemos, aunque alguien se sienta, yo no estoy mostrando nada de todo eso, pero si el tema está que a otro le puede producir, y por la conciencia del otro yo por último soy más recatado, más recatada, etcétera. ¿Se entiende? Porque eso también puede estimular a la inmundicia. Ya, cuando yo digo, siempre ironizo esto, usted sabe que hay iglesias que se le exige la falda y las hermanitas cumplen con venir con la falda, pero está ahí, yo digo, la inmundicia, no sé, en el sentido de la intencionalidad, no, ahí yo no me voy a meter para no enjuiciar a nadie, pero ¿cuál es la pillería, digo yo? La falda apretada y con un tajo hasta acá arriba. El hermanito más, pero más consagrado, ¿no? ¿Qué no va a mirar? ¿O no? Entonces estoy solamente ilustrando cosas que pueden prestarse para qué, para una inmundicia, genera, aunque la persona no peque, no haga ninguna otra cosa, pero a los otros le va a generar algo. Va a estar batallándose y va a estar ahí. Va a estar ahí, va a estar ahí, va a estar ahí. Entonces, esto está relacionado con esas cosas de la sensualidad, de que esto, de que un escote, de que no sé, que yo siempre he dicho, no estoy que mi hermana venga un poco menos con un tomate y que vengan así todas bigotudas, no estoy hablando de eso. ¿Ya? No, sí. Arréglese como para el Señor. Hágalo en sus, porque están los extremos, que vino con la misma falda, vino con el mismo. No, venga como si usted viene todo el año con el. Nadie le debería decir nada porque usted no, nosotros no estamos generando una mente inmunda. Porque si es lo que tiene, es lo que tiene. No estamos aquí en pos de competir porque ahí entramos en otra cosa. Entonces no se debiese generar eso. Y por último, lascivias. Esto es un pecado, ¿cierto? Que obviamente abarca otras cosas de este pecado, es como el límite de los pecados sexuales. Romanos 1:24 lo describe. Entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y desagradables entre sí. Pedro lo relaciona, la lapsidia, con la conducta perversa y desvergonzada que vivían Sodoma y Gomorra. Segunda de Pedro 2:18 NTV dice, se jactan de sí mismo con alardes tontos y sin sentidos. Saben cómo apelar a los deseos sexuales pervertidos para incitar a que vuelvan al pecado los que apenas se
escapaban de una vida de engaño. La lapsia tiene que ver con la connotación de un ya, como dice, un degeneramiento lo sexual. Ya no les sirve complacerse el hombre con una mujer ni la mujer con un hombre, sino que ya le sirve hombre con ya esto es lo último ya. Ya esto ya lo depravado de todo esto en la connotación sexual. Después ya es un hoyo sin fondo y más y más. Y ustedes saben que generalmente hoy lo observamos en la sociedad, no en la iglesia, o puede que en la iglesia, en alguna, pero ¿qué es lo que observamos de manera general? Usted, le voy a hacer un ejemplo que cuando yo creo que muchos de nosotros han ido a Santiago, ¿ya? Y cuando usted ha andado en la locomoción colectiva en el metro y ve hombres presentados, no estoy en contra de la buena presentación del hombre, bien presentados y así, pero olorosito, ya, no encachado como yo, pero y de repente, usted sabe, me entenderá con esto, y está hablando por teléfono y le hace, no estoy mofándome de toda esa condición, pero ¿cuál es el punto? Ese hombre ya no es hombre, se cree mujer y toda esa perversidad. Entonces eso se ve. Eso ya son los límites, ya no se toleran ya. O sea, ya un hombre está saciado de a lo mejor de mujeres, sino que después ya cambia ese uso, y esa es la perversión que está hablando Romanos. Ya lo natural lo cambian por ya y Dios los entrega. Eso, hermanos, si Gálatas lo presenta o sea, Pablo lo presenta a la iglesia de Gálatas, podría existir ese tipo de perversión. Que eso jamás no se debiese ser. Dicho todo lo anterior, Levítico 11, 44 al 45. Sé que para mí hay textos como difíciles, ya, porque es como que pecado, pucha, como que nos dan, como que la palabra o el pastor deben pensar, usted no nos da respiro, o sea, siempre nos está dando. ¿Cuándo va a hablar de otra cosa? Está dando la palabra, lo está diciendo. Pero la misma palabra lo hace, ¿por qué? Porque Dios de la palabra tiene un énfasis. Que abandonemos el pecado, porque el pecado es lo que nos hace daño, es la enfermedad, por decirlo así, que nos destruye en el día a día. Más allá que un germen, que todo lo que quiera decir que es destructivo y nocivo, el pecado en nosotros y el pecado en la iglesia destruye la iglesia, destruye el cuerpo, separa el cuerpo, se producen enemistades, de ahí viene todo lo demás. Y dentro de todos los pecados más difíciles de erradicar son los de connotación sexual. Los de connotación sexual tienen la adicción, creo que no sé cuántas miles de veces más que como la heroína, como esas drogas. Ya cuesta. Y por eso si hay un énfasis, ¿y por qué? Porque quien manda a esta iglesia no soy yo, es el Señor. Porque dice Levítico, versión Reina Valera, porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra, porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santo, porque yo soy santo. El que los sacó al pueblo de Israel merece que el pueblo se santifique, se aparte, se consagre. Por eso habla de no contaminéis. Ya, hermanos, nosotros somos la iglesia santa porque Dios es santa. La iglesia se limpia en la sangre de Cristo, sangre que le costó a nuestro Señor. Entonces, cada vez que nosotros, metafóricamente hablando, pecamos, caemos o puede caer alguien en pecado de connotación sexual, ¿qué hace?
ensucia la iglesia, las vestiduras. La novia se ensucia. ¿Y cómo la novia tendría que limpiarse? ¿Con qué sangre? Con la de Cristo. Y podríamos decir que en ese momento tendríamos que volver al pasado, a cuando Cristo está ahí derramando su sangre, y tendríamos que, por decir así, volver a la escena esa y volver a ¿qué? A derramar su sangre, porque yo he pecado. ¿Se dan cuenta la implicación que tiene? Sé que uno dice en el tiempo de Dios, ya eso sucedió y es que ya somos todos limpios, sí, pero que ese sacrificio que hizo Cristo por nosotros, para limpiarnos, para limpiar su iglesia, cuando nosotros caemos en pecado o no queremos abandonar el pecado, estamos crucificando de nuevo a Cristo y derramando su sangre para que pueda ser limpiado, si es que nosotros lo confesamos. Porque si no confesamos, como dice otro texto, en vano murió Cristo. Por eso también eso se junta con ¿qué? Con Hebreos, cuando hemos estado hablando de Hebreos. También ha hablado, el énfasis ha estado todo este tiempo, la santificación, la iglesia tiene que ser santa. No que seamos santurrones, no, esa es la idea. Pero ser santo porque el ejemplo lo dio Cristo. Aquí termino esta parte, hermanos, ya. Pues vamos a ver los otros pecados y todo eso. Pero desde el inicio de hoy, creo que el Señor por su Espíritu nos guía. Lo voy a decir porque otra vez se lo digo. Yo no me puse de acuerdo con lo que diga Matías. No me pongo de acuerdo a veces las canciones con los de alabanza. Porque creo que Dios dirige su iglesia con su Santo Espíritu. Y si se no habla es porque Dios quiere erradicar el pecado. De nosotros primeramente, de mi corazón, de su corazón, de la iglesia. ¿Ya? Por eso cuando más nos amonestamos por el pecado es porque a lo mejor más estamos cometiéndolo. Pero confesémoslo, arrepentámonos delante de Él y apartémonos. Es que cuesta, sí, sin duda, pero tenemos la ayuda del Espíritu de Dios. Y si alguien no tiene el Espíritu de Dios, no va a poder abandonar el pecado, tiene que arrepentirse de otra cosa, de todos sus pecados, para que Dios le pueda salvar. Póngase en pie. Cierre sus ojos solamente para concentrarse, solamente para que medite, porque la palabra después de ser escuchada tenemos que meditarla y analizarnos. Todos estos pecados podríamos decir, yo no los cometo, pero a lo mejor puedo ser inmundo en mi conciencia. Pienso cosas y me imagino cosas. A lo mejor no somos idólatras, o sea, refiriéndome fornicarios o adúlteros, eso no lo sé, pero a lo mejor podemos hacer inmundos en nuestra conciencia. Señor, perdónenos. Perdónenos, Señor, porque estos pecados de connotación sexual, Señor, están a la orden del día, Señor, porque son sugerentes en las redes sociales, son sugerentes en la publicidad, en la calle, en todo entorno a nosotros. Nunca ha sido el sexo, Señor, más explícito, pero no bíblicos. Nunca ha sido tan expuesto, Señor, que inclusive nosotros no podemos ni taparnos nuestros oídos al habla de personas, no podemos taparnos nuestros ojos, Señor, al ver cosas que están en un parque, en cualquier lugar. Pero, Señor, estamos insertos en este mundo, no podemos ser sacados. Pero sí, Señor, le pedimos que nos dé la fuerza, a través de su Espíritu, que contiende con los deseos de la carne, a no sucumbir a esa influencia. Ayúdenos como iglesia a apartarnos de eso. Ayúdenos, Señor, a discernir que si hay algo que se pueda practicar en la iglesia, podamos, Señor, reprenderlo, exhortarlo, y para que esa conducta pueda ser cambiada, porque este Señor está presto a escucharnos y a perdonarnos. Señor, gracias porque sé que su palabra es la que nos santifica, y su palabra es la verdad, y en esa queremos andar y perfeccionando, aunque nos cueste muchas veces, Señor. Por eso, ayúdenos, Señor, y no nos deje en ese sentido.
Señor, queremos vivir en el Espíritu y no en la carne. Ese es su deseo, para allá apuntamos, pero obviamente luchamos con nosotros. En el nombre de Jesús, amén.